Y en el puesto número 1, la desaprobación del presidente José Antonio Kast continúa al alza y alcanzó nuevos máximos en distintas encuestas difundidas durante la segunda semana de junio. Pulso Ciudadano la situó en 56,7%, Criteria en 52% y CADEM en un 54%, mientras la aprobación se mantuvo entre el 30,5% y el 40%. Los sondeos reflejan una evaluación mayoritariamente crítica de la gestión presidencial y del camino adoptado para enfrentar, por supuesto, las emergencias del país. Las encuestas también muestran diferencias en la opinión ciudadana sobre los embargos a deudores del CAE con ingresos superiores a 3,5 millones mensuales. Pulso Ciudadano registra mayor rechazo que respaldo a la medida, mientras CADEM muestra una mayoría favorable al cobro mediante el embargo de cuentas bancarias. Además, para que usted lo tenga en consideración, un 67% dice que la promesa de condonación realizada por Gabriel Boric influyó en que algunas personas dejaran de pagar sus obligaciones, Camilo. Sí, salieron 3 encuestas el fin de semana. Pulso Ciudadano fue la primera, después a eso de las 11 tuvimos la Criteria y ya en la tarde del domingo la CADEM. Todas muestran un mapa similar. A ver si me ayudáis, Mati, con el gráfico. Podríamos partir con la Pulso Ciudadano. Bueno, ahí vemos el gráfico típico, 56,7% y 30,5%, pero 2 páginas después podemos ver que está el histórico. Y en el histórico se puede apreciar que José Antonio Kast llega a su nivel de desaprobación más alto del 56,7. del periodo, 56,7%. Que no es lo que estamos viendo en pantalla, sino que el histórico desde el 11 de marzo hasta ahora, página 44 de la encuesta Pulso Ciudadano. Eso es relevante porque muestra este mapa que comentábamos el jueves, cuando revisamos también la CADEM de ese día, en donde está, digamos, esta como curvita que se realiza, que se genera posterior a la cuenta pública. Uh-huh. O sea, como que en la cuenta pública baja el nivel de desaprobación, sube la aprobación, pero inmediatamente no pasan ni 4 días y ya se empieza a ver el efecto contrario. Muchos se preguntan por qué Kast ahora, y eso es lo que te comentaba, el histórico, ¿por qué ahora está rechazando la gente a Kast y no antes? ¿O por qué está aumentando, digamos, a este nivel? ¿O se está, digamos, abriendo un poquito más la curva, la tendencia? Y es una pregunta interesante porque muchos pueden especular que puede ser, hubo 2 o 3 temas en la semana, el tema del secreto bancario, la votación, el tema del CAE, que puede ser. Los embargos, pero, claro. Por ejemplo, nosotros acá, las distintas encuestas realizaron distintas mediciones para evaluarlo del CAE. Tiene una pregunta interesante, me parece que en las últimas páginas de la Pulso Ciudadano está la pregunta respecto a la evaluación que tienen del CAE. Y es interesante porque la gente dice, no me puedo acordar si era esta o en la Criteria, pero preguntaban primero si estaban de acuerdo con que sea un juez. La pregunta esta es la pregunta general del CAE. Le preguntan qué le parece el CAE como sistema de financiamiento de la educación superior. ¿Ya? Y es bien interesante porque lo comparan con la misma pregunta en mayo del 2024. Y lo que vemos es que la gente empieza, justamente por la polémica, empieza a respaldar más el CAE. Consideran que es un mejor sistema de financiamiento. Vemos un alza de un 22% a un 31%, un alza de 9 puntos, para quienes consideran que el CAE es una buena o muy buena, muy buen sistema de financiamiento, y para quienes creen que es malo, muy malo, cae también ese porcentaje. Sigue siendo mayoritario, pero cae en la tendencia, pasa de un 47% a un 41%. En la lámina siguiente vemos qué piensan de que se cubre esto de... No, esos son los beneficiarios pregunta quiénes son los principales beneficiarios del CAE. La mayoría de los bancos, es un porcentaje que sube, el Estado, y sube también los estudiantes, quienes creen que los estudiantes son los principales beneficiarios del CAE. Acá está la pregunta que te comentaba. ¿Estás de acuerdo con... no alcanzo a leer la que dice la... ¿estás de acuerdo con el cobro a personas que ganen más de 3,5 millones mensuales? Y la mayoría está de acuerdo. La mayoría está en desacuerdo, 40,4%, pero muy cerrado. O sea, son porcentajes bien parecidos, 37,4% muy de acuerdo y de acuerdo. Sí, muy peleado. Sí, veamos la encuesta Criteria, también las preguntas del CAE, porque en la encuesta Criteria hicieron este juego de
¿qué te parece que en el caso del secreto bancario se cobre el CAE? ¿Ya? Y la mayoría está de acuerdo con que a la gente le cobren el CAE, un porcentaje bien, bien importante. Pero cuando le preguntan qué le parece el método de cobranza de pegar este manotazo a las cuentas bancarias, Dejarlas en cero. la gente dice, con eso no estamos de acuerdo. Ah, muy bien. ¿Cachai? Entonces se da un fenómeno, mira, ahí está lo que te comentaba. Las personas que están de acuerdo, casi la mitad, 48% Ujú. está muy de acuerdo o de acuerdo con cobrar. Simplemente así en términos generales, Pagar la deuda. Sí. que paguen esta deuda. Pero después vemos que en la lámina siguiente preguntan por qué les parece la fórmula de cobrar este manotazo, ¿cierto? A las cuentas bancarias. Quienes están de acuerdo, no, esta es. Condiciones No sé, de cobro deuda acá, dice. No, esto es condonación. Esta es la pregunta por condonación, ¿no? Condiciones. dice. ¿Qué Sí, se le debe? condiciones. Ahí está Condonación, ahí está condonación. Ahí está. Esta es la lámina. Condonación del CAE y efecto. El anuncio de una posible. No, pero este también es condonación. ¿Cuál estás buscando? Sí, hay que buscar la de la forma de cobranza cuando preguntan por Calma, el ante todo, TGR. son tan eternos estos documentos. Oye, pero mientras buscan, la encuesta Criteria subió la desaprobación del presidente en un 52%, porque este resultado representa un aumento de 5 puntos respecto de la semana anterior, que alcanzaba un 47%. La aprobación, en tanto, bajó desde un 40 hasta un 39%. Y recordemos que entre el 24 de mayo, 14 de junio, la aprobación promedio del presidente fue de 38%, entonces ha sido abismal acá el aumento de la desaprobación de Kast a un 52%. Las cifras muestran que la evaluación negativa se mantuvo de forma sostenida por encima del respaldo presidencial. Esta encuesta Criteria que estamos observando junto a Camilo Espinosa, Nicolás Copano, fue realizada el 11 de junio, participaron 802 personas de 18 años o más y la medición se hizo mediante un panel en línea. Lo otro interesante es cuando la encuesta empezaron a preguntar también por secreto bancario. Uh-huh. Y hay juego también ahí, porque por ejemplo, es muy interesante, en la misma Criteria preguntan por secreto bancario y preguntan primero, ¿tú consideras que el levantamiento del secreto bancario tiene que ser con autorización del juez o sin autorización del juez? Y la mayoría responde con autorización del juez, que es la fórmula que existe hoy día. Pero al mismo tiempo le preguntan qué le parece el proyecto que hoy día se está discutiendo y que permitiría acelerar la búsqueda o la captura de delitos graves como crimen organizado o lavado de dinero. Y la gente también se muestra a favor. O sea, se muestra a favor del proyecto, pero al mismo tiempo a favor de la autorización de un juez. Que son contradictorios, no pueden ser juntas, porque el proyecto contempla que no sea con autorización de un juez, sino que sea con los organismos administrativos del Estado. Ahí estamos viendo acceso a cuentas bancarias, delitos graves. ¿Qué te parece la forma más adecuada? Cuando preguntan con autorización de un juez, 56% de acuerdo y un 35% dicen que debe ser sin autorización de un juez. Igual es un porcentaje alto, ¿ya? Es interesante igual el fenómeno. Por ejemplo, en izquierda está más o menos peleado incluso. Uno puede ver que un 49% dice sin autorización de un juez y un 43% dice con autorización de un juez. Pero si vemos la lámina siguiente, aparece la pregunta respecto al proyecto. ¿Qué pasa con el proyecto? Preguntan, para que lo leamos textual. Actualmente se está discutiendo un proyecto que permitiría al Estado tener más herramientas para acceder a información bancaria de las personas para investigar delitos graves como crimen organizado y el lavado de dinero. ¿Cuán de acuerdo estás con que el Estado tenga esa facultad? Y un 57% está de acuerdo. Entonces la gente opina dos cosas que son radicalmente distintas, lo que puede hablar, a lo mejor acá en Criteria quisieron hacerle una trampa a la gente para saber qué tan informada está del tema, va por ahí. porque no le expresan concretamente lo que yo creo que también no nos permite rastrear, al menos no de buena manera, qué es lo que realmente o con cierta honestidad, porque por ejemplo en el otro deberían poner que justamente se quiere hacer sin un juez porque justamente lo que hace es agilizar el proceso de búsqueda del secreto bancario. A propósito de eso, yo quería aprovechar también de recomendarle a todos los que nos están viendo. Salió un reportaje bien lúdico y ojalá que quienes nos estén viendo no pertenezcan al crimen organizado.
Pero en el diario financiero salió una investigación, una suerte de crónica relatada desde dentro de la unidad de análisis financiero. La unidad de análisis financiero, que recordemos, son estos organismos que reportan cuando ven movimientos sospechosos, digamos en un banco, que hay unas transacciones medias truchas, entonces ponen la alerta, empiezan a ver historial. Es muy interesante lo que sacó, ahí está, ese es justamente el que estamos viendo, cómo funciona el sigiloso mundo de la unidad de análisis financiero tras la operación Tegu. ¿Por qué digo que ojalá quienes nos están viendo nos pertenezcan al crimen organizado? Porque justamente parte de lo que muestran en este reportaje es la dirección del edificio, cuántos funcionarios están ahí. Es una suerte de información que tal vez no, si cae en malas manos, efectivamente puede ser complicada para esta institución. Pero más allá de eso, es impresionante. A mí me impresionó mucho el nivel de confidencialidad y sigilo con el que opera esto. Es mucho trabajo de secreto con contraseña encriptada. Un funcionario puede ver solamente un caso, no lo puede compartir con nadie. Hubo un momento en que la unidad, antes de la era internet, en que la unidad de análisis financiero llevaba esto con una estafeta al Ministerio Público, como que mandaban una estafeta a llevar las carpetas de investigación. Bueno, eso ya no es así, es todo totalmente digitalizado, así que recomiendo ahí para quienes quieran saber también y interiorizarse en este organismo, que es parte de la conversación, es parte de lo que se está discutiendo en torno al secreto bancario hoy día en una comisión mixta, que es lo que pasó después del triple empate que ocurrió en el Senado. Así es. Entonces, con estas encuestas cerramos el análisis de las 9 de la mañana con 34 minutos junto al gran Camilo Espinosa, rey del facto. Estaremos atentos a la noticia de la tarde. ¿Y algún partido que usted vaya a ver esta tarde? Hoy día muy bueno, Uruguay. Mañana Argentina. Mañana Argelia, pero sí. a las 9 de la noche. Uruguay, Arabia Saudita y España, pero contra Cabo Verde, equipo al que le ganamos el otro día. O sea, hoy día un entrenamiento. Hay que ver el entrenamiento de España. Debiera ser.